Buenos días, queridos. Estamos en Quintana Manvirgo, en Bodega Spinea. Muchas veces veis que hacemos nuestro podcast y tratamos de enseñaros todo. En este caso, para mí es una visita muy especial. Es un proyecto que nos acompaña desde nuestros inicios y es volver a casa. Llevo una temporada fuera. Estoy bastante cansado. Y si no hubiese sido para este proyecto, seguramente no hubiese podido venir. Aquí me lleno de energía y disfruto mucho de los vinos y de la compañía de estos amigos. Y vamos a visitar a Vicente, a David y a todo su equipo. Vamos para ver Pinea. Bienvenidísimo, Miguel. Gracias, Vicente. Como en casa. Pasen. Lo que siempre hacemos cuando nos vienen a visitar es enseñar el lugar, porque para nosotros el lugar define la historia. Estamos en la zona norte de la Ribera de Duero. La montaña, esa zona de páramo alta que ves por ahí, es la zona limítrofe norte, y eso define esa línea divisora entre la ribera y la llano ribera, ¿no? Esta tierra de cultivo es quizá donde existe la mayor concentración de viñas en la Ribera de Duero, porque es la zona más agresiva, es la zona más dramática de la Ribera de Duero. Los suelos tienen muchísima importancia, es una zona de suelos muy pobres, de usos calcáreos, y estas capas terciarias y roca madre que existen entre los páramos y las colinas que nos gustan tanto, definen un sabor y un ambiente de la uva completamente diferente a todo lo demás. Entonces, cuando hubo que tirar por una decisión máxima de qué queremos hacer y dónde queremos hacer, sin duda era la zona norte de la Ribera de Duero. Y esta zona la hemos hecho nuestra, lo defendemos como muy especial, porque aunque la ribera es una sola Ribera de Duero, es totalmente diferente cada una de sus zonas, ¿no? Claro. El sur de Burgos es más dramático, más agresivo, como te decía, pero además es más especial, ¿no? Las edades de nuestras viñas no son especialmente viejas, aunque tenemos algún viñedo de pie franco. Tenemos otra zona de viñedos de 30 años, 40 años con perfecta salud y dotación de sabor para construir esas capas y esa mineralidad y esa abundancia del vino que le genera la atención perfecta para cada uno de los vinos que hacemos. Pero te estoy hablando de que para nosotros el viñedo es la definición máxima de sabor y el activo más importante de Pinea, y es justo donde estás, ¿no? Entonces yo creo que aquí se ve muy bien la diferencia entre cada una de las capas de terreno. Y esta bodega esta terraza nos permite como disfrutar un poquito esta probadita del norte de la Ribera de Duero. Señor. Te voy a hablar con mucha pasión. Yo siempre, desde que nos conocimos, siempre he sentido eso en ti. ¿Qué es lo que te hizo abandonar todo en México, donde lo tenías todo hecho, y venirte a un proyecto tan ambicioso y con tanta pasión, como digo? Esa pregunta de qué hace un mexicano haciendo vino en la Ribera me la han hecho muchísimas veces. Tengo un amigo mexicano que lleva nuestros vinos en México que dice que es como si ¿Carlos? si un español se fuera a hacer mariachi quisiera hacer mariachi en México, ¿no? Y es un poco así, que nace por una pasión. Cuento que siempre he sido un amante del vino y que cuando eres un amante del vino es muy difícil decidir cuál es tu uva favorita, ¿no? Claro. A ti, tú eres un amante del vino y no tienes una uva favorita, ¿no? No, pero es imposible. Yo sí lo tenía muy claro, tenía que ser tempranillo, y tenía que ser tempranillo de la Ribera de Duero, y no solo de la Ribera de Duero, sino de una zona muy específica de la Ribera de Duero. Aquí el sabor es distinto, y es cierto que lo que me abrió la boca para conocer la Ribera de Duero fueron los grandes fundadores de la Ribera de Duero, ¿no? Los vinos clásicos de la Ribera de Duero. Y eso fue mi input más grande o mi ventana de conocimiento más importante que tuve del vino de la Ribera de Duero. Pero cuando llegué aquí, probé y vi y estando o viviendo con la gente de los pueblos me di cuenta del potencial enorme que tiene esta zona, y que ya viviendo el viaje del reconocimiento del pasado, queríamos forjar nuestro propio futuro
y arriesgarnos a hacer algo más. Yo no creo en la innovación del vino, pero sí creo en el valor de hacer algo más expresivo, mucho más sólido que nos definiera a nosotros, ¿no? Con los pies en el suelo, viendo o aprendiendo el pasado, pero con alas volando hacia el futuro. Entonces, eso fue nuestra definición de proyecto de elaboración, y ahí estaba la decisión de dejar todo allá para venirme a vivir acá el sueño. ¿Cuánto tardaste en ese viaje? ¿Cuánto tiempo tardaste en definir o en decidir cuál era la zona? Mira, se cuenta fácil. Un momento. Si te está gustando nuestro contenido, por favor, danos like y suscríbete, que nos ayuda mucho para continuar mostrando el trabajo de gente tan especial como Pinea. Muchas gracias. Nuestra primera añada fue el año 2013. Luego elaboramos 14 y 15. En el 16 logramos por fin comprar los viñedos, de donde veníamos elaborando uva. Y en el 17 empezamos operaciones formales. ¿Sabes qué lo hace fácil? Primero, mi mujer y mis hijas han estado siempre ahí, en el apoyo constante de la decisión tomada. Luego, tengo un gran socio. Invité desde el primer día a uno de mis mejores amigos, un amigo mío de la infancia, que ha sido un gran sostén de amistad y de inteligencia y de capacidad de abrir nuevos escenarios del desarrollo del futuro de Pinea. Y luego, otra cosa muy importante que lo ha hecho muy fácil es hacernos de un equipo súper importante de profesionales, ¿no? Ya conoces a David. Sí. He conocido mucha gente que ha pasado por la bodega. Gente muy profesional, genial. Siempre, gente dejándose la piel. Andrés ahora con su asesoría enológica. El equipo de marketing ahora dirigido por Lucía. Las chicas de logística con Alba. O sea, la gente de la bodega siempre ha sido como esta familia que nos ha ayudado a que todo el tiempo se contenga y que las cosas sean más fáciles. Entonces, pasa muy rápido, pero la decisión tomada inicial nunca ha sido distinta que lo que tenemos, ¿no? Creo que nos vemos, decimos que nuestro propósito era simple, pero complejo, que es elaborar uno de los mejores vinos del mundo. Y ahora nos sentamos y decimos, tenemos uno de los mejores vinos del mundo, lo hemos logrado, pero el esfuerzo sigue por sostener la calidad. Sabe lo difícil que es cada año y cada año y cada año demostrar que nuestro concepto de elaboración es auténtico, es real. Y cada añada es distinta y se muestra en la copa, pero cada concepto de elaboración es como arte, ¿no? Siempre se utilizan diferentes tonos y siempre se utilizan diferentes expresiones para llegar al mismo concepto de mostrar quiénes somos. Y ahí estamos. La verdad es que los vinos expresan muy bien el terroir y expresan muy bien cada añada, que eso es muy importante, por lo menos para nosotros. Es muy fácil trabajar con Pinea porque muestra el terroir, muestra la identidad de la bodega, la intervención del equipo y después el año, como es. O sea, si es cálido, se saca lo mejor de esa añada y ya está. Y después, lo que dices tú, lo aprecio constantemente cuando estamos hablando con todo tu equipo. Es facilísimo trabajar con vosotros y para nosotros es una cuestión muy personal y te agradezco mucho que nos hayas recibido hoy. ¿Te acuerdas? Yo tengo muy presente ese primer momento en que nos conocimos. Sí. Yo creo que unimos caminos en un momento en que los dos iniciábamos, ¿no? Sí, eso fue muy especial. Había decisiones que tú y tu hermano estaban tomando, tú y José estaban tomando, y había decisiones que Hugo y yo estábamos tomando. Y para nosotros conocerlos a ustedes fue la oportunidad de una plaza comercial en ese momento, pero sobre todo fue acercarnos a poder mostrar ese sueño a tus amigos y a gente que confía muchísimo en ti, y eso nos gustó mucho, no solo la palabra oportunidad, porque para nosotros se definía en ese momento eso, sino el habernos hecho hermanos de este sueño, ¿no? Y fue como, no sé, así me siento, ¿no? Como haber empezado con brothers, el mismo concepto de cuates, de hacer las cosas bien hechas. Y aquí estamos, mira, ya después de tantos años, con una bodega construida, empezamos a elaborar vino casi en una bodeguita de garage, en un sitio alquilado ahí, haciendo nuestros vinos, comprando uvas y elaborándolas nosotros, pero muy humilde, ¿no? Y no ha cambiado ese muy humilde, concepto. pero siempre hasta el último detalle. Bueno, con foco, ¿sabes? Sí, será increíble cuando cogimos la primera de la botella. O sea,
todo el detalle, esa etiqueta de terciopelo, o sea, sí, están en un garaje, pero esto tiene unos mimbres, aquí hay algo detrás con mucha alma y muy bien pensado. Y ahora mira lo que habéis construido. La bodega es un espacio arquitectónico que trabajamos mucho en cada trazo. Es que está muy bien, siendo moderna, el acero corte y tal, se integra muy bien en el paisaje, está muy bien definida y muy bien pensada. No podía, ¿sabes qué? Que yo, no sé, cuando me preguntan de dónde viene la etiqueta y el diseño, yo me involucré muchísimo con los diseñadores en dibujar, en que las letras tuvieran esa proporción y esas formas, en que el pino aparentara ese atardecer, en que el 17 figurara esta copa de vino escurriendo, en los colores, en los tonos. Y entonces cuando llegó el momento de hacer los dibujos, los trazos de la bodega, hablé con un muy buen amigo mío de Valladolid, un gran arquitecto, y él con su mujer le dieron forma a esta idea, y entonces todos esos trazos participamos en que las líneas, en que la estructura. Yo creo que para mí, cuando tratas de definir un vino con líneas, con arquitectura, con precisión, con agudeza, con esa profundidad, esos tonos visuales muy claros, lo quería reflejado en la bodega también, ¿sabes? Claro. Y me lo entendió muy bien. Era una nave existente, después nosotros intervenimos esta nave con nuestros propios espacios, hicimos una nave de barricas. Tuvisteis que excavar bastante. Tuvimos que excavar en un lugar en donde estaba ya los permisos para excavar, entonces eso nos ahorró, bueno, un poco de burocracia y de tiempos, y nos venimos aquí. Es maravilloso porque tienes el pueblo de Guzmán, el pueblo de Quintana Manvirgo, en una zona escondidita en donde yo quería estar, no quería ser tan visto. Creo que es un poco la filosofía de la bodega, de siempre hacer las cosas con mucho trabajo y mucho tesón, con mucha discreción, pero mostrando o dejar que el vino se muestre en la copa. Nuestra intención no es nada pretencioso, ¿sabes? No. Creo que lo hemos ido construyendo con mucho carácter, con mucha delicadeza, y es un poco así. Eso, cuando hablas con el equipo, eso te das cuenta que hay más disciplina y hay más tonos justos y hay valores puestos en cada concepto de elaboración, pero se tiene que ver desde afuera, ¿no? Ahí se nota también la juventud. Sois todos muy jóvenes, es buenísimo. Bueno, sí. Ya. Luego, cuando dices muy jóvenes, yo soy el más grande del equipo y aquí... Tú eres un tío joven. Los años pasan, pero luego yo creo que estos proyectos rejuvenecen, ¿no? Del 13 al 26 han pasado 13 años, ¿eh? Sí, 13 años. Yo veo, por ejemplo, a mis hijas, que llegan aquí unas pequeñitas, escogiendo las uvas que íbamos a elaborar, por ejemplo, para Soul. Y hoy ya son unas niñas, unas jovencitas, la mayor está en su carrera. O sea, ha pasado el tiempo en ese reflejo. Y luego también creo que este negocio, esta industria, este mundo, esta hermandad a la que pertenecemos de elaborados del vino, te mantiene joven, ¿sabes? Te mantiene hablando con gente, te mantiene la parte sensible del campo, de siempre mirando al cielo, pidiéndole a Dios que el tono vaya bien y que la musculatura de la uva vaya perfecta. Y luego llega el momento de vender y enfrentarte a defender tu postura de vino. También te mantiene joven, hablando con chefs, con sommeliers, y esa responsabilidad que tenemos con mesas y con restaurantes tan importantes, con amigos chefs que ustedes nos han acercado a muchos de ellos, y nosotros nos hemos ganado la confianza a través de nuestros vinos. Es una responsabilidad grandísima, pero te mantiene vivo, te mantiene ágil, y eso a mí me encanta porque es un negocio joven, no importa la edad, ¿no? Hablábamos de amigos del vino, señores o adultos que han estado ahí toda su vida y siguen ahí pedaleando, ¿no? Lo de los amigos es muy importante. Yo le agradezco mucho a la gente que nos puso en contacto, tanto a Carmen como a Pablo Lázaro. Mandamos un abrazo. Es cierto. Y este camino no sería posible sin ellos, pero sobre todo sin vuestro trabajo. Es muy chulo el mapa porque te hace ver, es algo nuevo que acaba de sacar la denominación de origen, y la verdad es que ¿quién no ha visto un mapa de Ribera de Duero? Yo lo he visto muchas veces. Sí. Pero lo que a mí me llama la atención son dos cosas. Una, las elevaciones, que todo el mundo dice que está en la zona más alta de la Ribera de Duero. La verdad es que hay varias elevaciones de la Ribera de Duero. Ya entiendo por qué muchos hablan de elevación. No sé, zonas como Asa o como el sur de la Ribera, que también es muy elevado. Nosotros estamos en esta zona alta. Aquí está el Cerro de Manvirgo, mira cómo sale. Sí. Pero la segunda que me llama mucho la atención es la concentración de viñedo, ¿no? Tienes un Valladolid con cierta concentración, pero luego la mayor concentración de viñedos está en esta zona norte donde estamos nosotros. Nosotros estamos aquí, con Viñedo de Roa. Nuestros viñedos están aquí.
es la zona limítrofe norte que te digo. Claro. Y luego tienes un Soria, que mucho menos viñedo, por supuesto, Sí. pero fíjate qué interesante. Y luego, yo creo que lo importante de esta zona vitícola, tú que estás siempre viajando y viendo otras zonas vitícolas, cómo compartimos con otros cultivos, ¿no? Es muy interesante el trigo, Sí. no sé, los cereales y la vid siempre conviviendo juntos. No hay una saturación de vid, ¿no? No hay una saturación de solo viñedo. Entonces, bueno, es Te digo una interesante cosa, verlo desde arriba, ¿no? Es Este muy plano. interesante esto también y enlaza con lo que contabas de respetar la tradición. Si el viñedo es históricamente aquí, o sea, cuando los cistercienses se instalan por la región, que son los primeros que empiezan a hacer vino, se instalan por la zona de Valbuena y tal, pero también hay otros conventos y otros lugares donde se empieza a hacer viñedo. Claro. Y claramente, si están los viñedos ahí, es porque es la mejor zona. Y mira, te voy a hablar otra cosa aquí importante. Cuando ya puedes señalar, o sea, imagínate que para nosotros fue así de claro, ¿no? O sea, llegar cuando tú naces en un pueblo de la Ribera de Duero o tu familia ha elaborado vino en una zona de la Ribera de Duero todos los años, pues es difícil decidir a dónde quieres mover, ¿no? Simplemente quién de un pueblo como Castrillo de la Vega hubiera decidido irse. Bueno, pero para nosotros era señalar un lugar y vivirla a tope. Y eso te habla más del origen. Y yo creo que en esta zona siempre ha habido viñedos. Siempre. O sea, el origen es de siempre, de cientos de años, no de un corsé que nos ha impuesto una denominación de origen. Yo creo que hay que entender el origen para ser más atrevidos en pensar en las formas del futuro, no de lo que está impuesto, pero para interpretar el futuro hay que comprender el pasado. Entonces, bueno, el mapa te hace ver que esto ha existido aquí siempre. Cuando vas a las bodegas, tú estás todo el tiempo en bodegas y bueno, nosotros también estamos visitando a nuestros amigos y tratando de aprender de otros elaboradores y de otros maestros. Al final, todas las bodegas es acero y superficies, ¿no? Sí. Es súper importante para nosotros la limpieza. Sí, esto es los un quirófano. espacios muy cuidados, muy limpios, pero también los espacios contenidos, ¿no? Somos una bodega pequeñita y así nos queremos mantener, como con toda la mano. Eso nos hace ser muy... Cuéntales, por favor, muy ágiles. ¿cuánto es vuestra producción entre todos los vinos? Mira, el viñedo, cuando tú haces el cálculo de hectáreas de viñedo, deben de ser unas 34 hectáreas de viñedo. Y digo deben de ser porque hay años que hemos tenido que quitar viñedo que no estaba dando que queríais. la calidad de lo que queríamos. Entonces estamos entre 32 y 34 hectáreas. Y cuando haces ese cálculo multiplicado por los kilos de uva, nos daría para elaborar más de 100.000 kilos de uva. Lo que tiene muy bueno Pinea es que se da el lujo de escoger sus mejores uvas para elaborarlos nosotros y vendemos el excedente de producción de uva. La bodega tiene una capacidad instalada de 100.000 kilos y hemos venido jugando con esos 100.000 kilos en diferentes etiquetas. Nuestra etiqueta 17 es un blend de tempranillos que elaboramos de diferentes viñedos. Entonces eso nos permite jugar con las texturas y con los sabores de cada uno de diferentes distintas viñedos. Profundidades. Para trabajar en la profundidad, pero sobre todo trabajar en la textura y siempre buscar un tono frutal en 17. En Pinea es nuestro viñedo de máxima elevación. Para nosotros es nuestro mejor viñedo, es el viñedo de Cardi Santo. Nuestro y cru. solamente escogemos esa zona de viñedo para elaborar Pinea. Entonces no elaboramos más que lo que nos permite ese viñedo. Después Soul se hace de una parte muy pequeñita de roca madre de ese viñedo de Cardi Santo. Entonces se delimita la zona de donde sabemos con la calicata que existe ese viñedo madre y hacemos esa parte de Soul. Y ahí está el primer techo de la bodega, ¿no? 17, Pinea y Soul. Y en el otro techo, en el otro agua de la bodega, tenemos Corde, la familia Corde, que es la parte más nueva, la parte más vanguardista, la parte más arriesgada, que era cómo interpretamos la Ribera de Duero desde nuestra forma, ¿no? Porque tenemos diferentes variedades. De las riberas de Duero más interesantes que hay ahora mismo. Increíbles. Puede ser. Increíbles. Puede ser porque tenemos un portafolio que completa un blanco, un clarete y 2 tintos de diferentes viñedos. Un clarete de pie franco, un blanco de mezcla de variedades y mezcla de añadas, y luego el tinto que se hace de una zona de nuestros viñedos viejos, que se llama Los Almendros. El vino clarete, que se llama La Jotera, nos ha representado como ese juego de vanguardista, de ideas, de este choque de ideas, de cómo llevas a su máxima expresión vinos que han sido tradición en España, ¿no? Claro. Los claretes. Los claretes era lo que se bebía aquí.
Sí, pero a su máxima expresión, ¿no? Total. Y luego un blanco delicioso que al mezclar, al conjugar 2 añadas, tiene la estructura del primer año y la frescura del siguiente año. Y además con un aporte de Viura, Malvasía castellana y Pirulés. Y bueno, el layout de la bodega nos permite ese juego. Creemos, o nuestra filosofía, o lo que hemos ido aprendiendo, es que los mejores vinos se hacen en el suelo. Y las microvinificaciones nos llevan a jugar con esas maceraciones cortas, con solamente mojando las pieles, procesos de prensado muy cuidados en el tema de blanco y el tema de rosado, con fermentados juntos, pero los tintos, también estos depósitos, este diseño de tronco cónico nos permite mejor cuidado de las pieles. Bueno, ya lo ves que es una bodeguita pequeñita, muy fácil de llevar, pero que se vuelve nuestro campo de guerra en vendimias, ¿no? Aquí esto es, ya te imaginarás, aquí... 100.000 kilos, 100.000 kilos no son pocos. Y algo muy bueno de nuestras vendimias es que desde el primer día todas las personas que han estado en nuestro equipo, que les agradecemos en el alma, desde la primera persona que fue o estuvo a cargo de un puesto en Pinea hasta los actuales, siempre tienen que participar en las vendimias. Claro. Entonces lo hacemos nosotros. O sea, el vino está verdaderamente hecho por nosotros, no por otras manos que los que vivimos Pinea todos los días. Porque yo creo que Pinea se ha convertido en una familia, y esa familia de las personas que están y las que ya no están o estuvieron, de todas formas, siguen siendo parte de esta construcción a los años, ¿no? Porque las etiquetas viven y todo sigue. Entonces, si no eres capaz de vivirlo con toda esta fuerza y esta intensidad como lo sentimos nosotros, habiéndonos dejado todo por este proyecto, pues tampoco eres capaz de venderlo o de representarlo, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante el sudar cada gota de vino aquí, literalmente, para hacer que se hagan los vinos. Y bueno, esto es una sala de elaboración, la parte técnica te la sabes, quizá no es nada diferente de lo demás. La única diferencia, o lo que nos gusta mucho, es este manejo de gravedad. Claro. O sea, el hecho de que la recepción de la uva sea por lo alto nos hace utilizar menos maquinaria, menos bombas, y eso, mayor respeto de la uva. Y luego hay un tercer nivel abajo que te llevo para que lo veas, porque es la parte más bonita. ¡Wow! Una sala de barricas que está soterrada. Un diseño bonito de arquitectura también es que la línea gris que ves es la parte que está protegida o que tiene una capa térmica. Y la parte, el hormigón visto es lo que está justamente enterrado, ¿no? Bueno, es un juego ahí visual, arquitectónico, con una capacidad de almacenaje suficiente para nuestras añadas. En el manejo de los primeros años empezamos a jugar mucho con barricas nuevas y los primeros años incluso incorporamos algo de barrica de rol americano. Pero tú sabes lo difícil que es entender las maderas, ¿no? Sí. Y cómo reaccionan esas maderas a tu uva. Y tu uva a esa madera es como un matrimonio entre uva y madera que a veces se entiende y a veces no, pero siempre evoluciona el aprendizaje. Con los años siguientes fuimos envejeciendo nuestras maderas y entendiendo más de ciertas casas y agradeciéndole más a otras tonelerías que a otras, porque nos sentíamos como sentíamos más intimidad con algunas casas toneleras, y entonces había que pelear por las mejores barricas. A veces es un sistema piramidal, entonces hay que pelearse por levantar la mano para llegar a lo mejor. Y ahí siempre has hecho un esfuerzo, ¿eh? Sí, porque sabes que tanto los corchos y las maderas pues no son infinitas, ¿no? Claro. Existe una puntualidad en llegar a lo mejor, a los mejores corchos, a las mejores barricas, y bueno, es una capacidad técnica. Lo de los mejores corchos, pero eso es increíble, porque creo que desde que trabajamos no creo que hayamos tenido un TCA. Sí. De verdad, ¿eh? Bueno, sucede. Pero yo claro. Tengo en mente, pues, siempre recibes cosas. No recuerdo la última vez que recibimos una reclamación de una botella de esta casa, de Pinea. Pues qué suerte. Porque es muy llamativo la bajísima incidencia de esas. Sí, puede suceder. Todo al detalle. No hay bodeguero que no, o no hay persona que esté, sabes, que no estemos siempre ahí al pendiente de lo que pueda suceder, pero al menos con nuestras casas corcheras siempre hemos tenido como mucha comunicación para que ir a lo mejor. Lo mismo pasa con las tonelerías, intentar ir a lo mejor de lo mejor, porque no solo lo mejor define abundancia, porque no está cifrado así el proyecto, ¿no? Sino que lo mejor es mejores bosques, granos finos, tostados muy ligeros,
Y eso, más el envejecimiento y el buen uso que le das ahí, el reto es de la dirección técnica, ¿no? Que David está muy enfocado en el trabajo, en el cuidado muy, muy puntual, esa intervención justa pero máxima del cuidado de las maderas, para que esas maderas a lo largo de los años te den un mejor motor de construcción de uva, ¿no? Lo que tú quieres de la parte frutal del vino que tú quieres respetar. Exacto. No necesitas en ese trabajo. Exacto. Un trabajo de años. Un trabajo de años y además de aprendizaje de tonelería, ¿no? Porque una tonelería que trabaja de cierta forma no lo hace igual que la otra. Al final, cada pieza de madera esta es una artesanía, ¿sabes? Luego se nos olvida que para la construcción de estos contenedores no son solo contenedores, es una artesanía por sí misma, ¿no? Pero bueno, que contiene nuestro proyecto mismo de arte como lo vemos nosotros. Y esto por hablarte de la parte técnica, pero luego la parte de vitalidad, en la crianza se nos ocurrió que no era suficiente una definición de meses. Primero, que nuestros vinos no están definidos por una regulación de la DEO, ¿no? La no quiere de Duero, ser crianza. Exacto. Nosotros nos salimos de ese esquema y vamos por nuestro sistema propio, nuestro sistema de autor. Pero no los definimos por meses. Lo porque defines los por meses, la cata. Por la cata y por los inviernos. Y contamos la historia desde los inviernos, porque creo que algo súper nutritivo de esta zona es el frío. Hoy vienes en un día de 35 grados, es diferente. De 30 grados a las 11 de la mañana. Pero el invierno es crudo, es Sí, duro. y la quiebra térmica entre el día y la noche ahora. Claro. Pero ahí es a donde llamo esta parte dramática del clima de la Ribera de Duero, ahí es donde se entiende. Pero si los inviernos sobreviven con fríos por algo, y ese frío le tiene que transferir a la barrica, al vino, sabiduría. Entonces, nuestros vinos van seleccionados por inviernos. Una vez que vive su primer invierno, empezamos un periodo de catas y los vamos liberando según los inviernos. Y hemos establecido que para 17, la etiqueta 17, se viva el vino en barrica 2 inviernos, y para Pinea viva 3 inviernos. Pero es que para los proyectos de Corde es un invierno a 2 inviernos en el caso del blanco y el rosado, el clarete. Entonces, ese invierno es como la definición de vivir el invierno también como parte de la salud del vino, ¿no? Y nos ha gustado expresarlo así porque cuando me dicen ¿cuántos meses? Es que no son meses. Una vez que sucede el invierno, que ya llegamos al tope del frío, empezamos con ese proceso de definición de fecha para llevarlo a la botella. Y luego en la botella, pues sabes cómo va ganando el vino, redondez. Por y este balance. tema hay veces que nos quedamos sin vino, entonces tenéis que esperar un poco. Sí, exacto. Bueno, esto no es infinito. Y luego tenemos otros materiales que hemos venido experimentando y haciendo uso de fudres y de clavers y de tabas y otras cosas locas que nos dan el resultado de lo que queremos. Mi apuesta no va por la tecnología, te digo, no va a la vanguardia, va hacia la definición de valor de lo que podemos crear. Y hemos encontrado buenas conjugaciones de la mezcla de materiales para que la parte técnica esté resuelta, ¿no? Y cuando hablo de la parte técnica, al final siempre creo que... Esto también es artesanía pura, ¿eh? Artesanía pura, sí, cada uno de estos bichos es como muy bonitos, ¿no? Muy estéticos, sí. Pero mira, cuando habla de la parte técnica, solo quiero dejar claro, porque parecería que estamos hablando solamente de instrumentos o de contenedores, pero creo que hay algo que se nos olvida, que es la lectura braille del vino. ¿Sabes? Una persona que no puede ver aprende a leer con puntos y líneas, ¿no? Y una persona que aprende a leer el vino, aprende a leer a ojos cerrados, cómo va la evolución de ese vino en la construcción. Entonces, si eres capaz de generar la sensibilidad en el gusto, en el olfato, en la parte visual, pero sobre todo con el corazón, esa lectura braille, eres capaz de encontrar esas líneas y puntos en el vino. Entonces es cuando ya el vino te habla y ya es capaz de llevar ese vino a la botella o a mejorar el proceso para el año que entra, porque somos tan jóvenes, me refiero de formación de bodega, que todavía tenemos la capacidad de ser resilientes y de volver a aprender de los errores del pasado y cambiar la técnica para el siguiente año y irlo mejorando, ¿no?
cierto que lo que hemos venido haciendo, ya hemos alcanzado nuestro modelo de elaboración, o sea, con las añadas 24, 25, nuestro concepto de elaboración ya está muy definido, pero para haber llegado a eso hubo que hacer un viaje de experimentación muy atrevido y con los ojos cerrados, justo. Bueno, más contenedores, siempre más barricas. Para el caso de la elaboración de vinos de Pinea, hacemos... mayor volumen. Hacemos en otro volumen barricas de 500 litros, el open tank, quitamos las tapas, elaboramos el vino en fermentación integral y después sacamos las pieles y regresamos el vino. Entonces, ese es el concepto de fermentación integral, es siempre la uva en contacto con la madera. Para el caso de Pinea, y bueno, es la línea de Pinea, las líneas de 17, las líneas de Corde conforme van saliendo, los foudres para dar un pulido a nuestros vinos y lograr esos ensamblajes perfectos año con año, ¿no? Ojalá pudierais estar aquí para olerlo esto. Huele fenomenal. Y luego te voy a enseñar este lugarcito que es, ¡Ay! que es bueno, un poco la parte más atrasada en el concepto de construcción de nuestra bodega. Esto es nuestra sacristía. No tenemos los muebles todavía para guardar nuestras añadas históricas, pero te imaginarás que ya con 13 años de vinos en las maletas, pues ya tendríamos que tener nuestros vinos aquí para hacerlos. Hoy los tenemos guardados en un almacén, pero en cuanto lleguen los muebles, aquí estarán nuestras añadas. Veo formatos grandes. Sí. Recomiendo vivamente Pinea en formato grande. Sí. No sé qué pasa, que el vino en formato grande siempre sabe mucho más rico. Sí. Y tenemos formatos grandes en 17 y tenemos formatos grandes en Pinea. La cepa esa es preciosa. Y luego tenemos una cepa centenaria que cuando se murió en el viñedo, David dijo, oye, hay que llevarla a la bodega porque es preciosa este arbolote. Sí. Y hay muchas interpretaciones de la forma, desde un Cristo hasta un toro, pero al final creo que es como la cepa madre o que es como un homenaje a las cepas centenarias de la ribera. Es muy bonito. Bueno, precioso. Pues para aquí es un adorno, pero para nosotros significa mucho, ¿no? Es como un símbolo de entender que siempre hay estas cepas guardianas que nos cuidan. Los cordes de los siguientes años. Estás contento con lo que está saliendo, ¿verdad? Muy contento. Muy Cada contento. vez más ¿Sabes preciso. qué? Era como... no me quiero ver como completando un viaje, pero sí me quiero ver llegando al punto en donde queríamos estar de nuestro concepto de elaboración. No es lo mismo dar los primeros pasos e intentar definir un lenguaje de nuestros vinos, como ahora que tenemos un portafolio que nos hace sentir muy satisfechos. Y aquí... Es para estar muy orgulloso. Pero ¿sabes qué? El orgullo no es propio, el orgullo también es del equipo que tenemos. Eso es. Porque siempre digo que el primer loco es el que empieza, pero es más loco el que sigue a ese loco, Sí. ¿no? O sea, pocos somos los seguidores de locos, ¿no? Sí. A veces ustedes son locos que les han seguido otros locos. Entonces, para seguir a un loco tienes que estar más loco. Y estos locos que trabajan o que son parte de la familia de Pinea han entendido muy bien el proyecto de elaboración. Entonces, ¿sabes qué es mágico? Que en los primeros años tenía que hacer yo todo. Y en los últimos años me dedico a sentir ese proyecto a través de los otros. Porque el director de orquesta. El hecho de que David y Andrés estén tan bien entendidos en el proyecto de elaboración y hayan hecho que todo en Vendimias funcione en una armonía de trabajo hacia la misma dirección y que luego el resultado de los vinos sea esa línea, armonía, esa capa sí. de altura de donde nos queremos ver volando, pues es muy satisfactorio. O sea, no es un orgullo propio, no es una vanagloria, sino más bien es una necesidad de decir qué bien vamos o qué bien hemos hecho en definir un portafolio que hoy ya lo tenemos manifiesto, que ya está vivo, que ya habla por nosotros. Ya no es que te cuente la historia de hacia dónde vamos, sino más bien te estamos mostrando lo que ya somos. Sí. Mira esto, y por eso somos tan insistentes en prueba este vino, porque lo que hemos logrado es... Yo no sé si muchas bodegas o pocas bodegas, no quiero hablar de eso, quiero hablar de que lo que hemos logrado ha sido con tanto corazón que no queremos dejar de sentir ese pulso
esa diástoles y sístoles de cada vino en cada año, ¿no? Esa vibración. La verdad es que esa energía se nota en los vinos y en vosotros. Gracias, hermano. Y ya que estamos aquí, quiero que David refuerce esta idea de lo que estamos haciendo. Sí. Porque, bueno, él, en mejor representación del equipo, no puede haber mejor persona que él. Él está con las manos metidas aquí todos los días, tanto en expedición de pedidos, o sea, es como el subchef que no deja que nada salga si no está revisado por él, pero sobre todo el concepto de elaboración. Vamos al viñedo. Si quieres, Sí. te enseñamos esta parcela para que veas un poco. Sí, creo que él esta está ahí. parcela en vaso. Y él está ahí, está ahora en estos trabajos de hoja. Va, qué bien. Pues entonces y que voy te cuente un poco y esa así parte. aprendemos un poco más todos. Sí. Muchas gracias, Vicente. Oye, David, ¿dónde estás? ¡Hey! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces? Pues aquí revisando un poco cómo ha ido el cuajado de la floración. Que este año vamos que Va nos rápido, comemos ¿eh? el ciclo. Bueno, viñedo muy chulo. Cuéntanos, ¿qué hacéis? Sí. Qué gusto verte. Ya te digo, hacía tiempo que no nos veíamos, amigo. Pues nada, estamos aquí en el paraje de Valdeguzmán, que bueno, pues hay muchos Val, ¿no? Que es Sí. el nombre de los valles. Ahí tenemos el pueblo de Guzmán y todo este paraje es el valle, es una lengua arcillosa, un terreno, como veis, pues más sedimentario. Y bueno, pues tenemos aquí una viña muy especial. Estaba viendo un poco el cuajado. Este año el ciclo va bastante rápido. Estamos ya en tamaño guisante. Madre mía. Vamos como una moto, en torno a 15-20 días anticipado de cara al año pasado. Y bueno, pues el negocio al aire libre es lo que tiene, ¿no? Siempre mirando al cielo y preocupados. Este año está el fenómeno del Niño en el Pacífico y siempre, aunque esté muy alejado, como que nos afecta bastante, ¿no? Claro. Esas masas de aire caliente pues se están notando, hace un mes que no llueve. Y bueno, pues esto nos hace siempre pues trabajar mucho la viticultura, anticiparnos, mucho seguimiento y luego pues las vendimias cada vez se van anticipando antes. Hay que estar siempre preservando la acidez y no querer hacer vinos con grados muy elevados. Te estás adelantando mucho, me estás dando muchos datos técnicos, que siempre es un tío muy técnico, Sí. pero el enfoque que yo quería darle a esta visita, ya sabes que para mí este proyecto es especial. Sí. Me gustaría que hablásemos un poco de tu llegada a la bodega, de cuando nos conocimos, que visitamos al amigo Dirk Nipport. Exacto. Sí, me gustaría que contases un poco tu aproximación a este trabajo que haces de viñedo, en qué te inspiras, porque yo recuerdo que tú estabas en Burdeos. Exacto. Cuéntanos. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Tienes un poco la culpa de que yo esté aquí. La verdad que estoy muy agradecido de, bueno, cuando vosotros iniciasteis el proyecto, que hoy en día ya no es proyecto, ¿no? Es algo súper grande y tenéis una representación de vinos de todo el mundo muy chulos. Pues el venir aquí, llamado un poco por Vicente, que tú intermediases, y para mí ha sido pues una casa que me ha acogido con los brazos abiertos. Ha crecido mucho en términos de hemos elaborado nuevos vinos y hemos crecido un poquito la producción y yo he crecido con ello, ¿no? Entonces yo estoy muy contento porque al final pues siempre viajas, trabajas en otros sitios, estudias, coges inspiraciones, pero el que te dejen desarrollarte pues es una gran oportunidad. Tú ya ¿no? tenías maestro en casa, ¿eh? Bueno, yo aparte sí, Tu padre, cuidado. he tenido la suerte de tener a mi padre siempre de maestro en casa, ¿no? Mi padre, bueno, pues esta generación de viticultores y bodegueros, segunda de enólogos, en la zona de Rueda. Y oye, otra escuela, ¿no? Un poco más vieja escuela. Él sí que estuvo en Burdeos y pues lo que se llevaba antes, ¿no? Vinos un poquito pues más densos, Más musculosos. maduraciones más tardías, más músculo. Yo he agradecido ese camino y oye, pues todas las oportunidades que me ha brindado de grandes contactos, compañeros suyos, Ausás, Tomás Postigo, etcétera, grandes profesionales y personas.
Y luego pues el volar un poco en fuera, ¿no? El irme a vivir a Portugal, estar allí, conocer gente como Dirk Nippor y bueno, Con pues, Pedro Silva. con Pedro Silva de Real Compañía Bella, lo mandamos un fuerte abrazo. Y para mí pues ha sido el ir cogiendo un poco inspiraciones, Barolo también, mi amigo Sergio Abrigo, de ¿Verdad? Abrigo Giovanni y otra gente, y coger inspiraciones y luego pues un poco buscar tu interpretación, ¿no? En una tierra como es Ribera del Duero, que es una gran tierra de grandes vinos, en la que tenemos un clima muy agreste, suelos muy pobres, bastante altitud, y que realmente para mí el gran desafío, que siempre con Vicente lo hablamos, es intentar buscar vinos más fluidos, ¿no? Más sensitivos. Estar un poco, la ribera ya es súper conocida por lo que hay, por el músculo, pero intentar buscar un poco la definición, ¿no? Cosas más atléticas, más fluidas. Sí, pues vuestro tanino es atlético, Exacto. más Como sedoso. tú. Yo estoy más atlético, sí, poco a poco. Me está costando, me está costando. Poquito a No poco. llego otro año que no llego a Ibiza. El comer bien y el beber bien, pues Es lo que siempre es un poco lo que tiene, ¿no? Que nos gusta la buena vida. Cuéntanos un poco qué hacéis en viñedo, porque veo un linio arado, el otro con cubierta. Sí, bueno, para nosotros es muy importante el alternar un poco prácticas más respetuosas con el viñedo. Aquí, como ves, pues tenemos una cubierta vegetal espontánea. Los primeros años las sembramos de beza y avena, pero luego cuando hemos establecido un poco pues unos cultivos que son respetuosos y que no nos compiten demasiado, pues la hemos dejado espontánea, y lo que hacemos ahora, antes de cuando ha sido la floración, que es un tiempo fisiológico en el que la planta pues demanda mucha energía, la segamos y, como veis, pues ya se queda seco, con todos los restos de la cubierta vegetal que nos aportan pues más esponjosidad a los suelos y materia Biodiversidad. orgánica, biodiversidad. Y luego, para tener un poco los dos, pues la otra cubierta la labramos. Solemos incorporar los restos de la poda y los trituramos, y luego pues cada 3-4 años hacemos una enmienda de estiércol de oveja de la zona, compostado, pues para siempre, oye, pues también tener suelos que son muy pobres, darles un poquito de... Todos los viñedos no son iguales. Antes hablaba Vicente que tenéis viñedo viejo, viñedo, nuestro es en vaso, pero pie franco. Ujú. Esos viñedos de pie franco, para ti, ¿qué representan? Porque habiendo estado en Portugal, ese viñedo viejo, yo sé que para ti es especial. Para mí es especial el concepto de viñas bellas, por la edad, obviamente, pero mucho más por el legado que nos han dejado muchas generaciones de abuelos aquí, de esa mezcla de variedades, ¿no? Esa mixtura de castas, ¿no? De viñas bellas. Y a mí me encanta, pues, con la línea acorde, el hacer vinos con toda esa mezcla de variedades blancas y tintas, que unas veces unas tienen un ciclo más largo, otras más cortos, y tenemos que afinar mucho en el tiempo de vendimia, haciendo muestreos analíticos, pero también mucho más allá, ¿no? Mucho sensitivo, probar Gustativo. uvas, ver cómo se encuentra la madurez y tomar el punto de vendimia exacto, sabiendo que unas variedades van a estar un poquito más verdes y otras a lo mejor un poquito más maduras, pero que luego se compensan y armonizan vinos pues muy complejos y con mucha tipicidad. Y Ese clarete que elaboras, ahí hay historia. sí, el clarete también, pues oye, es un vino que la Ribera del Duero pues tiene ya más de 40 años, pero aquí hay viñas que están mucho antes que la Ribera del Duero, ¿no? Y gente que lleva elaborando vinos mucho antes de que esta ribera fuese ribera. Entonces, el clarete es un vino muy ancestral al que le tenemos que tener un especial cariño. Y respeto, y respeto. Y respeto. Sí que es un poco triste que, oye, el porcentaje de elaboración de claretes es muy bajo en Ribera del Duero. A mí me gustaría que fuese un poco más, pero no claretes jóvenes, frescos, de barra, que también, que ha sido un poco el inicio, ¿no? Sino creo que hay carácter y estamos en una zona con esa mezcla de variedades para hacer claretes muy especiales. Y no hay ninguna gran zona en el mundo que realmente se centre en hacer rosados o claretes con un Premier Cru, un Grand Cru, cosas muy selectas, ¿no? Porque tienes Provence, tienes otras zonas, pero bueno,
no son cosas... La zona de Cigales tiene gran viñedo y hace grandes claretes. Exacto, Cigales también, una gran tierra con grandes claretes, también muy buena mezcla de variedades, garnacha peluda, gris, blanca, Eso da gusto. que con el tempranillo pues le dan un poco esa acidez que le falta, y otras blancas, y hay un potencial muy grande. Y bueno, pues si quieres tanto hablar de los vinos, ¿no? Más vale que hablen los vinos. Vamos ¿no? a abrir algo, por favor. Abrir algo, o a Vamos. catar alguna barrica. No, oye, más vale una imagen que 1000 palabras, ¿no? Bueno, vamos a catar nuestro gran blanco, ¿no? Corte Buah. blanco. ¿Aquí ya en esta crianza están las dos añadas o tienes diferencias por añadas? Aquí ahora mismo tenemos una partida de la 25 que guardamos de cara al año que viene para hacer el ensamblaje. Qué serio esto, tío. Entonces, bueno, la verdad que somos jóvenes haciendo blanco, y Ribera del Duero es joven, ¿no? Elaborando blancos. Permiten empezar a elaborar desde el año 2019 y bueno, pues como sabes, yo vengo de la zona de Rueda, ¿no? Toda mi familia viene de Rueda, y cuando entré, pues hablando un poco con Vicente, llegamos a la idea de ¿y por qué no probar, ¿no? Y hacer un blanquito y pues seguir conectado un poco. Cuidado con blanquito, esto no es un blanquito. Cuidado con blanquito. Esto no es un blanquito. Y seguir conectado con los blancos, ¿no? Entonces es un blanco muy especial, es viña vieja, aunque sale como albillo mayor, pues bueno, es albillo mayormente, Mayormente. pero hay otras cosas, hay pirulés, que nadie sabe lo que es, ¿no? Alarije. Hay malvasía castellana, hay viura, en algunas algo de garnacha blanca. ¿Hay algo de palomino? Algo de palomino, o sea, la verdad que las viñas viejas pues hay una diversidad muy interesante, que es un poco lo que nos aporta estos grandes blancos, ¿no? Aquí buscamos hacer una vendimia temprana, siempre mirando un poco de preservar la acidez y no tener grados muy altos. Estamos en torno a 11 grados y medio, un pH de 3,10 y una acidez pues muy eléctrica. Queremos hacer un vino en el que se muestre un poco pues el suelo que tenemos aquí, ese calcáreo, Cuánta energía, tío. y que sea eléctrico y salino. Vamos a respetarlo, Sí, que hay que poquito. hay muy, muy poco. Luego limpiamos la barrica y ya está. Pero no te lo voy a manchar, pero... Habiendo tampoco hay que respetar esto. Es poco, hay que cuidarlo como un tesoro. Sí, sí. Buah. Si quieres vamos a catar el clarete. Qué bueno, macho. Al final es un blanco que la añada siguiente, la 26, pues elaboraremos otro poco. Como hay poca uva blanca entre tanto tinto, pues cuesta mucho el sacar una producción Estable, curiosa, sí. estable. Estamos en torno a 2.000, 3.000 botellas, pero mezclando dos añadas. Claro. La primera añada hacemos una fermentación en barrica y una crianza pues en torno a un año, todo barrica usada. Y luego pues el siguiente año usamos esas mismas barricas y hacemos una crianza en torno de 6 meses más o menos, y luego hacemos el ensamblaje. Al final pues es un blanco con textura, que la verdad que lo interesante es guardar las botellas y esperarlo. Y luego, bueno, pues estamos catando corde rosado, corde clarete, viña vieja, mezcla de variedades blancas y tintas. Siempre iniciamos la vendimia con el blanco y luego seguimos con el clarete para preservar siempre pues esa frescura. Y bueno, aquí lo que hacemos pues es un pequeño estrujado, maceramos unas horas y cuando tiene el color que buscamos y el aroma que buscamos, pues lo llevamos directo a prensa, todo prensado directo, sin desparillar. Y luego pues a fermentar aquí. Aquí también estás en un pH 3. 3,35, 3,40, un poquito más alto, pero la bobal, la garnacha, La el acidez blanco, es muy buena. Hay algo más de tinta fina, pero son eso, pues rosados también para perdurar en el tiempo. Esto es también 2025
Está afiladísimo, ¿eh? pero lo dejamos más tiempo. No queremos hacer un clarete empalagoso de frutas muy compotadas, muy dulzonas, sino buscamos hacer un clarete que haya un poquito más de resina, más picante y, oye, pues luego que sean para guardar en botella. Un poco la inspiración de los grandes claretes de Viña Tondonia, ¿no? El Gran Rosado de Viña Tondonia para mí es El Gran más Rosado de grande, España. el Gran Rosado de España. Y bueno, en el mundo tampoco habrá muchos rosados más importantes. Sí, No, tienes... porque en champaña sí que se cuida mucho y hay grandes champañes rosados, Sí. pero es que es una pena que creo que en Ribera pues deberíamos de centrarnos en hacer... ¿Tienes algunos rosados como Mas Julien o Chateau Simon? Sí, que son Chateau tremendos? Simon en Bandol, sí, es tremendo. muy fino. Hay un vino tinto de Valentini, Ajá. que es un rosado, tinto. Rosado. Que está ahí. Bueno, también el Langlore me gusta mucho. muy bueno. Lo que pasa que tampoco pillas el punto, ¿no? Si algunos te cuentan como que es rosado, pero otros tintos Sí. ligeros, o sea, a veces entre el idioma y todo hay un poco una confusión de Sí. si han arrancado a fermentar, han prensado, ¿no? Pero los vinos son muy finos, Sí. muy finos. Y bueno, pues Yo creo si que quieres- estáis en esa liga. estamos en esa liga, poquito a poco. Como ya no nos juntamos tanto, que os habéis hecho muy madrileños, Joder, ya lo siento, macho. estáis que... La verdad es que ya sabes que cuando vengo aquí, ya lo que digo, estaba muy cansado y digo, a Pinea voy Aquí y siempre siempre vienes se viene bien. descansado. Aquí siempre se viene a eso, a estar en casa. Sí. Bueno, vamos a seguir por Cor de Tinto, ¡Epi! que es un tinto que, bueno, pues ha dado mucho que hablar aquí en Ribera, A mí me gusta muchísimo. con sus amantes y sus detractores, detractores. como todo. Siempre es un gusto, pues, Esto es tremendo, tío. el aquí, pues, la mente abierta de Vicente, ¿no? De ser una bodega un poco más cosmopolita. Somos un equipo, pues, que hay mucha gente de distintas zonas y Jóvenes. el tener jóvenes y el tener la mente abierta y, bueno, pues, buscar otras cosas, ¿no? Pinea es una gran bodega. Esto me recuerda a algún gran vino portugués. Eso es. Pinea es una gran bodega que buscamos, pues, encontrar un poco nuestro camino y pasarlo bien durante él, ¿no? Todo nació con un proyecto centrado en el tempranillo, como es 17, como es Pinea, como es Soul, y luego pues con la familia Acorde pues hemos ido un poquito más allá de buscar pues otro tipo de vinos, ¿no? Un poquito más diferenciados, más fresquitos. Esto es muy bueno, macho. El tanino es fantástico. También, ¿en qué pH estás aquí? Pues aquí 330, estamos 340. no tan bajo, 350 por ahí, según la añada. Esto es 25, una añada muy fresca. Esto es una parcela que es la Isa, Viña Vieja, de 1946. Lo elaboramos con un 40% de racimo entero y la idea pues es hacer un tinto pues un poquito con menos extracción, más delicadeza, vendimiado un poco antes, estamos en 13 grados y medio. Es difícil el raspón en Ribera, ¿eh? Es difícil. Te la Siempre juegas. cuando catas pues, con gente un poquito a lo mejor más de vieja escuela, pues estos tipos de vinos como que a veces no les entra, ¿no? Respetan cosas como con más músculo, pero bueno, hay cabida también para vinos más atléticos, ¿no? Más... Está muy bien que dentro de la gama o del portfolio que tenéis, que haya vinos para todo el mundo, que eso es también nuestra idea. Tenemos desde lo más radical a lo más tradicional para poder acompañar a todo el amante del vino en su viaje, porque Claro. no todo el tiempo nos apetece beber lo mismo, o no todo... Si no sería, imagínate que te dan un libro y siempre lees la misma página, o siempre te Al tienes que final leer te el mismo. aburres. Necesitas expandir la mente y en ese aspecto siempre nos hemos sentido muy identificados con la bodega por lo que ya hablas tú de la apertura de la mente. Sí. A mí me gusta mucho que hoy en día, pues, antaño la gente era un poquito más marquista y más de tener una bodega de referencia, comprar sus cajas, siempre tenerlo en su casa. Y lo bonito de hoy es que la gente está muy abierta, que hay mucho conocimiento a un golpe de clic en el móvil y la gente quiere, no bebe
vino tan habitualmente a diario, pero el fin de semana quiere probar algo y quiere algo diferente y el siguiente fin de semana otra cosa. Vosotros ahí habéis buscado un nicho muy bueno, ¿no? De tener vinos con un espectro muy grande y distintos gustos. Y es que es la bebida más inteligente del mundo que hay. O sea, es algo con lo que Date cuenta viajas. que la gente habla de que la gente joven no bebe o bebe menos. Creo que es que la gente bebe mejor. Sí, totalmente. Hay más interés en abrir la mente, en nuevas experiencias, que es lo que nosotros intentamos brindar. Una experiencia nueva cada vez, algo mejor, adaptarse al momento. Algo diferente, Sí. sí. Entonces, nuestra labor es muy experiencial y creo que vuestra casa coincide en esta idea. Vamos a catar ahora el castillo. ¿De verdad? De verdad. Bueno. Aquí damos un salto un poco a otro territorio. Nuestro compañero Rodrigo, pues él es viticultor en Peñaranda de Duero y bueno, pues decidimos un poco ver el carácter de otro pueblo, ¿no? Hacer un vino de pueblo. Aquí estamos hablando de una viña de 1916 a la falda del castillo de Peñaranda. Es un lugar súper mágico y que invito a venir a la gente a verla porque bueno, pues el propio consejo la usa, la fotografía de ese viñedo en distintas ferias. Qué color, tío. Y aquí pues tenemos otro clon de tinta fina y otro porcentaje de variedades distinto. Entonces, el concepto de elaboración es el mismo que con Cor de Tinto, lo que pasa que vamos a ver cómo marca el carácter de la viña, ¿no? Este es un poco más austero. Sí, es un poquito más austero, más mineral, está más apretadito, más Sí. cerrado, pero luego en boca vas a ver que tiene una textura más profunda. Tiene una naranja sanguina ahí. Es un vino muy serio que, bueno, a ciegas muchas veces la gente no lo ubica dentro de Ribera del Duero. La verdad que sale pues esos cítricos, ¿no? Esa piel de pomelo, esa naranja sanguina que te incita a refrescarte, a beber. Es un vino que ahora en fechas pues, que hace calor, aunque sea tinto, pues incita mucho a disfrutarlo. Esto hacéis muy poco, ¿no? Pues de esto, según la añada, al final es una viña muy vieja, rendimientos muy bajitos, la uva muy apretadita, racimo cascabelero, muy suelto, poquito rendimiento y luego, bueno, pues en la bodega ya has visto, tenemos una prensa vertical, estamos en rendimientos del 60%, 62%. Y nada, la primera añada 23 y 24 solo una barrica, 630 botellas. Esta añada 25 fue una añada más generosa, llovió más y bueno, pues tenemos un poquito más. Estamos muy contentos porque ha sido una añada súper fresca. El 22 fue una añada un poquito más concentrada, más cálida, más seca. Empezamos a elaborarlo en el 23. Hemos ido ajustando y pillándole la vuelta a la viña y bueno, pues el 25, como ves, pues Impresionante. tiene una profundidad y una textura súper larga. Vamos a catar Pinea, ¿te parece? Hombre. Otra de las joyas de la corona. No saques mucho. Que... Sí. Añada 2024. Con Pinea, pues al final tenemos un vino con mucho carácter. Aquí estamos hablando de 100% tinta fina. Es nuestra viña más alta, un páramo calcáreo, suelo súper pobre. Las viñas se encuentran ahí pues casi al límite. Y aquí queremos expresar un vino que esté más en la parte mineral, ¿no? En la parte de suelo. Ahí está. Y lo vamos ganando con crianzas largas, pero en grandes formatos. Ahora mismo estamos metiéndonos un poco en fudre y en los huevos de hormigón y luego haciendo un ensamblaje, buscando texturas que nos vienen, pues inspiraciones como los grandes italianos, ¿no? Grandes Brunello di Montalcino, Barolo, que hacen crianzas largas, pero Aquí también hay piel de pomelo, los ¿eh? botis, sí. Todo el mundo piensa que no es solo 100% tempranillo, pero es que la verdad que es una parcela que tiene mucha frescura. Qué bonito.
Me parece muy bien lo de meter esta viña en estos formatos más grandes y en estos continentes. No es madera francesa, hay un poquito, bueno, es Stockinger de Austria y un poquito de Alemania, Austria, zonas más nortes, da un tanino más eucalíptico, más herbal. No es una madera que te da tanta dulzura, tanta golosidad, tanta vainilla, ¿no? Y pues se comporta muy bien. El vino, a pesar de tener una crianza larga, está entero, o sea, tiene mucha energía. Sí, señor. Buah. Serio. A callar. Sí, la verdad que para el tiempo que tenemos, pues nos hemos acomodado en grandes mesas de grandes restaurantes por todo el mundo. Grandes coleccionistas. Grandes coleccionistas. Siempre Pinea da que hablar mucho, es un nombre potente, ¿no? Serio, que hace mención pues, a un pino muy emblemático que tenemos cerca de nuestros viñedos. Y siempre pues, un respeto al origen, a la gran tierra donde estamos, a Ribera, pero buscando nuestro propio camino, ¿no? Nuestra propia personalidad. Qué fino, tío, cada vez más fino. Enhorabuena. Gracias. Si quieres abrimos alguna botella chula. ¿Nos sentamos por ahí. con Vicente a abrir una botella? Me parece bien. Venga, vamos a ver si buscamos a Vicente. Sí. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto en el vídeo. Si te interesa continuar con la versión extendida de la cata completa de los vinos de Pinea, por favor haz clic en el siguiente enlace que encuentras ahí abajo, en la descripción.